complejo, tal vez complicado de poder entender, porque necesitamos como bastante imaginación para poder realizar pues prácticamente las analogías que se piden en el tema, y sobre todo pues para poder también explorar al paciente es un poquito complicado. Vamos a ver un poquito de temas de física, pero más que nada todo lo vamos a orientar a la clínica, ¿sale? Entonces el tema de hoy solamente va a ser para que podamos comprender la fisiología, y a los siguientes temas de esta unidad de vértigo van a corresponder a la exploración y manifestaciones clínicas de las principales enfermedades que producen vértigo. Como les dije la vez pasada, el tema de hoy va a estar como orientado a... Perdón, la vez pasada les dije que íbamos a ver el tema de anatomía y fisiología, entonces pues las preguntas de hoy van a ser sobre el tema de hoy, ¿okay? Entonces, a ver... Isis Cruz, dime, ¿qué significa? No, a ver, si quieres, dime. A ver. ¿Cuáles son los órganos otolitos del sistema vestibular? ¿Me puedes repetir, Doc? Es que no lo escuché. Sí. ¿Cuáles son los órganos otolitos del sistema vestibular? Pues es lo de oído interno y eso, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los órganos otolitos? El utrículo, ¿El cuál? Utrículo y sáculo, ¿no? Ok, sáculo y utrículo. Ok. Diana Naranjo, dime, ¿a qué se refiere que un sistema es coplanar en cuanto a los canales semicirculares? Bueno, yo entendí que quiere decir que están tenemos tres tipos de canales diferentes, y entonces van a estar como en el mismo plano funcional, porque tenemos los anterior, posterior y lateral, pero justo cuando se encuentran esos, como dije, en el mismo plano, es que podemos decir que son coplanares. ¿En el mismo plano te refieres a los tres en el mismo lugar o...? No, dos en el mismo plano funcional. Por ejemplo, el canal anterior derecho con el posterior izquierdo. Ok, o sea, se refiere a los dos oídos, ¿no? O sea, un oído, un canal de un oído y el canal contralateral. Ok. Muy bien. Vania López, a ver, dime, ¿a qué se refiere el sistema ortogonal de los canales semicirculares? Ok, pues yo lo que entendí es que los tres canales estaban como colocados uno respecto al otro en una forma como de T. Entonces creo que era como el coplanar era en el mismo plano y el ortogonal era en el ángulo recto de 90. Exacto. Ok. Naomi. A ver, Naomi, ¿por qué crees que sea importante tener esta adiestramiento, esta orientación de 90 grados? ¿O por qué es importante tal vez saberlo? Yo diría que es porque esto cambia como en relación a cómo se orienta la cabeza, porque había yo leído que decía que si se mira hacia abajo todo el tiempo o así, como que puede tener como un impacto. Eso fue lo que leí. Ok. Bueno, es algo relacionado a eso. Realmente las orientaciones ortogonales exactamente tienen que ver con los ángulos que se forman entre los mismos canales. Vamos a ver posteriormente unas imágenes en donde se trazan líneas perpendiculares y se cortan justamente en ángulos rectos. Entonces es importante esto porque eso quiere decir que cuando movamos la cabeza en un giro de 360 grados, siempre va a haber un canal que se esté estimulando. ¿Sale? Ok. A ver, Frida Galván. Sí, Doc, dígame. ¿Cuál es el neurotransmisor excitatorio del sistema vestibular? Me parece, creo que era el glutamato. O sea, hay varios, pero el principal es el glutamato.
¿Y cuál otro conoces? Glicina. La glicina me parece y Ok. el GABA. No, ese es el inhibitorio, GABA, acuérdate. Bueno, Ok. el glutamato está perfecto, sí es el neurotransmisor excitatorio del sistema vestibular. En otros, por ejemplo, pues podemos ver, ya como vayamos viendo las vías aferentes del nervio vestibular, vamos a encontrar a la acetilcolina también como neurotransmisor, ¿vale? Pero está muy bien, el glutamato es el principal. Ok, a ver. Vamos a ver. Andrea Martínez. Sí, Doc. ¿Para qué sirve el sistema vestíbulo o el reflejo vestíbulo ocular? Ok, pues este es un reflejo o es un movimiento involuntario de los ojos en dirección opuesta al movimiento de la cabeza. ¿Para qué? Pues para que haya como una imagen visual estable en la retina. Y esto lo procesa el tronco cerebral. Y por ejemplo, si falla si falla este reflejo, pues vamos a tener lo que es vértigo, nistagmo, oscilopsia, que es cuando dicen los pacientes que como que saltan los objetos, y el desequilibrio o la inestabilidad. Bueno, más o menos. Sí está bien, o sea, está bien lo que dijiste, sirve justamente para mantener una imagen en la retina, pero específicamente no es como para cuando fallan aparece nistagmo y todo. Sí tiene algo que ver con el movimiento de los ojos, pero no es precisamente que vaya a suceder un nistagmo. A ver, César. César Ignacio. Sí, doctor. Ok, a ver, en este caso, por ejemplo, un ejemplo que tú podrías poner del uso del reflejo vestibulocular. Sobre lo que comentó Andrea, por ejemplo, del movimiento de la cabeza y mantener una visión de los ojos sin que se altere el movimiento de la cabeza. Un ejemplo práctico del día a día. Pues literal el leer o por ejemplo el literal, no sé si puede hacer el simplemente caminar y estar mirando un punto fijo, ya que pues te estás moviendo y estás moviendo tu cabeza, pero pues solo sigues viendo un punto normal sin tener un reflejo y pues estar mirando a diferentes lados, ¿no? Ok, sí, está bien. Creo que hay un poquito, eso es perfecto, claro que el cuerpo lo hace de forma, pues, no intencionada, lo hace de forma espontánea. Sin embargo, creo que también hay unas aplicaciones ahora con el teléfono, y donde, por ejemplo, creo que está la función, ¿no? En los iPhones y así, de que encuentras manejando, que aparecen unos puntitos ahí en la pantalla inicial del iPhone mientras vas manejando, y eso hace que no te vayas a desorientar. ¿Por qué? Porque lo que hace tu ojo con esos puntos es mantener la imagen en la retina o dejarla ahí mientras tú puedes voltear la cabeza, y eso evita que tengas sensación de mareo o de oscilopsia, como había comentado Andrea hace un rato. Naomi, ¿qué ibas a comentar? Le iba yo a decir, doctor, que si es lo mismo eso, ese mismo principio que se ocupa cuando, por ejemplo, hay unos lentes que había visto que ocupa la gente para cuando se marea en el carro, que son como popotes con agua, que mantienen un nivel para que, digamos, que los nervios, los núcleos, digamos, que se estimulan, no se confundan porque ven el movimiento. Así es. O sea, lo que hace esto prácticamente es mantener la imagen fija enfrente, y al momento de voltear o sentir como el movimiento por el hecho de estar desplazándose en automóvil o así, no produzca una sensación de giro. O sea, mantenga la imagen fija justamente en medio. Ok. Diana, ¿ibas a preguntar algo? Sí, esto que mencionas es lo que hace el iPhone, ¿no, Doc? Que puedes poner puntitos para cuando vas en el auto. Es lo que habíamos dicho hace un ratito. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy para que ya todas estas dudas o las preguntas que hicimos pues queden claras con el tema. A ver si...
Ahí se puede ver, ¿verdad? La pantalla completa. Sí, doctor. Ok. Muy bien, entonces, vamos a empezar con el tema que es anatomía y fisiología del sistema vestibular. Como me cuesta un poquito ver cuando levanta la mano y así, en cualquier momento de poder interrumpir, ¿sale? No hay problema. Porque sé que es un tema bastante complejo, entonces puede surgir muchísimas dudas. Bueno, pues como habíamos comentado, la función vestibular está determinada principalmente por varias estructuras que corresponden al oído interno. La porción auditiva del oído interno pues está prácticamente dada por la cóclea, que es la que vemos en la porción anterior o la porción de adelante de nuestro oído. Sin embargo, la porción posterior se conoce como el aparato vestibular y se va a componer de una estructura de tubos y sacos que contienen un líquido que ahorita vamos a ver cuáles son, y estos van a ayudarnos a generar sensores y respuestas aferentes y eferentes para dar un estímulo hacia el cerebro y que pueda regresar otra vez al sistema vestibular. Entonces, ¿para qué sirve este sistema vestibular? Principalmente va a detectar aceleraciones o movimientos angulares, también aceleraciones lineales de la cabeza y el cuerpo. Obviamente es principalmente de la cabeza, pero también va a originar una respuesta ante estos estímulos. Es decir, al momento de voltear la cabeza o girarla hacia arriba o hacia abajo, pues entonces va a hacer que alguna otra estructura de nuestro cuerpo responda también a ese tipo de cambio, que es lo que habíamos comentado con lo del reflejo. ¿Qué pasó? Es que no sé si soy la única, pero se quedó como en la portada de la presentación nada más. Ajá, es que sí se ve, pero no se mueve. Es que le di compartir ventana en lugar de pantalla, ¿verdad? Ya, ¿verdad? A ver. Ya, sí. Ahorita, gracias. Ok. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, entonces tenemos acá la porción anterior del oído interno, que es la porción auditiva, que es la que se genera en la cóclea, y la porción la porción posterior de este oído, que es la del sistema vestibular. Entonces, todas, en este caso, como les había comentado anteriormente, la porción que se encuentra formada en el hueso es el laberinto óseo. Es donde se van a encajar todas esas estructuras de las que estamos hablando. Sin embargo, ya como tal o propiamente los órganos, tanto el equilibrio como el de la audición, se van a conocer como laberinto membranoso. Entonces, laberinto óseo es la porción en donde se enhebra, o mejor dicho, en donde se encuentra el laberinto membranoso formado. Hay dos líquidos principales en este laberinto membranoso. Uno que se conoce como perilinfa, y va a bañar el espacio entre el laberinto óseo membranoso. Sin embargo, uno interno que se conoce como endolinfa, y va a estar en la luz del laberinto membranoso únicamente. La perilinfa es un líquido extracelular que está rica en iones de sodio. Sin embargo, la endolinfa es un líquido también extracelular y es parecido más o menos al líquido cefalorraquídeo, pero se encuentra, digamos que va principalmente conformado por iones de potasio. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes ya saben, el potasio es el ion principal para la excitación celular, ¿sale? Para producir un potencial de acción. O sea, dependiendo de los niveles del potasio, es como se va a generar un potencial de acción en las células nerviosas. Ahora, el laberinto membranoso tiene una función, tiene una zona, una estructura que se encuentra dentro de la luz de este laberinto membranoso, que se conoce como cúpula, y vamos a ver que es muy importante por ciertas razones. Tenemos dos tipos de estructuras o de órganos vestibulares: los canales semicirculares y los órganos otolitos. Entonces, los canales semicirculares son tres principalmente. Tenemos uno que es el horizontal o lateral,
tenemos el anterior o superior, que es lo mismo, y tenemos también el posterior, ¿sale? Estos van a reconocer principalmente la aceleración angular o la rotación de la cabeza. Sin embargo, hay otras dos estructuras que se encuentran también en este laberinto membranoso vestibular y se conocen como sáculo y utrículo. Y estos dos se conocen como órganos otolíticos y van a servir para reconocer la aceleración lineal. Es decir, si yo volteo la cabeza hacia un lado o hacia otro, o si la hago hacia arriba o hacia abajo. Pero para rotar la cabeza, ahí quien se estimula son los canales semicirculares. Por eso tienen esa conformación, como si fuesen pues semicírculos, ¿no? O anillos. Ahora, estos canales semicirculares tienen una porción que es la parte del cuerpo y en donde se empiezan a unir un canal con otro, ya llegando a la zona del vestíbulo, aparece una estructura de un poquito más amplia o un ensanchamiento de ese canal semicircular que se conoce como ampolla. Entonces, dentro de las ampollas se encuentra esta membrana que se conoce como cúpula, que es lo que les decía hace un rato. La cúpula es una estructura gelatinosa donde se van a contener principalmente el neuroepitelio que va a servir para estimular al nervio vestibular. ¿Ok? Entonces, todos los canales semicirculares tienen una zona en donde se ensancha en su porción, en su extremo final, y se conoce como ampolla. Y dentro de esa ampolla es donde van a estar prácticamente las células que van a producir el reflejo o la activación del equilibrio en los pacientes, en las personas. Ahora, la parte donde inicia esta parte del reflejo o de la función del equilibrio en los oídos se conoce como vestíbulo, aquí en la parte inicial. Les había dicho al principio que la parte anterior es la que corresponde a la auditiva y es por la cóclea, entonces la parte posterior es la del equilibrio. Entonces la parte de medio es donde se va a diferenciar entre una u otra, la parte azul que estamos viendo en la imagen. Entonces en esta zona se conoce como vestíbulo y aquí es donde va a emerger nuestro nervio vestibular. Recuerden que el nervio vestibular es, ¿qué par craneal es? El 8. El 8, exactamente. ¿Y alguien sabe cuántos nervios vestibulares tenemos? 2, ¿no? 2, exactamente. El superior y el inferior. El superior tiene un trayecto un poquito más largo y inerva varias estructuras. O sea, recibe información de los canales semicirculares, cierta por una porción nada más del utrículo y del sáculo, pero no de todos los canales semicirculares y no de todos los órganos otolíticos. Entonces, el nervio vestibular inferior recibe información de los restantes. Ahorita nos vamos a hacer un poquito de bolas con eso porque no necesita que ustedes sepan cuáles son los que inerva el superior, cuál es el inferior, nada de eso. Solamente con que reconozcan ustedes que los canales semicirculares van a formar al momento de unir sus fibras aferentes y eferentes, van a formar el nervio vestibular. Entonces, es suficiente, ¿sale? Este nervio vestibular ya en la porción posterior de la entrada ¿cómo se llama esta zona? La porción posterior prácticamente de nuestro oído interno, que es donde ya va a entrar hacia el cráneo, se encuentra con el nervio auditivo y entonces ahí es donde ya forma el nervio vestíbulo coclear, que es el nervio auditivo. ¿Okay? Ahora, para que podamos entender cómo funciona, cómo se forma la fisiología del sistema vestibular, tenemos que entender qué tipos de células tenemos. Existen 4 principalmente, que son las células ciliadas, las células de soporte y 2 tipos de fibras nerviosas. Las aferentes, que son las que van a recibir información o van a llevar la información hacia la zona del vestíbulo, y las eferentes, que son las que van a sacar esa información del vestíbulo y la van a llevar hacia el cerebro. Vamos a empezar con las células ciliadas. Este es el neuroepitelio especializado, ¿sale? En estas vamos a encontrar que hay 2 tipos de células ciliadas, las de tipo 1 y las de tipo 2. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Pues prácticamente como el tipo de forma que tengan. Las células ciliadas de tipo 1 tienen una forma de matraz, una forma de cáliz, dicen algunos libros, y aparte estas van a recibir información de una sola fibra eferente.
Sin embargo, van a proveer, información de fibras eferentes únicamente. En cambio, las células ciliadas de tipo 2, estas tienen unas terminaciones un poquito más cortitas o más pequeñas, no tienen forma de cáliz, pero la particularidad de estas células es que pueden recibir múltiples informaciones, pueden tanto recibir como entregar información, por eso hay fibras eferentes y hay fibras aferentes. Entonces, las de tipo 1 y tipo 2, la única diferencia que tienen es en cuanto a su morfología y también al tipo de recepción que puedan entregar, a que puedan deformar, perdón. La porción apical, es decir, la parte de arriba de estas células, tienen unas estructuras que se forman como un penacho. Estas estructuras como penachos son los conocidos como estereocilios. Y cada estereocilio va a ir aumentando en altura hasta formar un solo de cilio más largo, y es el más presente, que se conoce como quinocilio. Es el que va a estar en la porción más apical y en la porción más larga. Es digamos que el estereocilio más alto de todos ellos. Ahorita vamos a ver para qué sirve todo esto. Entonces, esta zona en la que se encuentran los estereocilios nadando es en donde está la endolinfa. Toda la parte del cuerpo de las células ciliadas y la porción de la lámina basal es perilinfa, ¿ok? Pero los estereocilios no están en contacto con la endolinfa. Tienen una estructura gelatinosa que es la que los va a proteger. Y esa estructura gelatinosa es lo que habíamos dicho hace rato, que se conoce como cúpula. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, estamos viendo aquí las partes de las células ciliadas y aquí estamos viendo sus cilios. Pero aquí nada libremente nuestra endolinfa. Pero si se dan cuenta, no las está tocando directamente porque la cúpula las está cubriendo. ¿Por qué es importante que la cúpula las cubra? Obviamente la cúpula tiene una función muy importante para producir información del equilibrio, pero también sirve para proteger a estas células ciliadas, porque la endolinfa es tóxica para las células ciliadas. Por lo tanto, si las células ciliadas, para los estereocilios, por lo tanto, si los mechones de estas células ciliadas o los estereocilios estuvieran en contacto con la endolinfa, entonces se estarían muriendo todo el tiempo, ¿sale? Porque la endolinfa es tóxica para ellas. Otra cosa importante, la cúpula solamente se encuentra en los canales semicirculares. Para los órganos otolíticos, que son el sáculo y el utrículo, tenemos otra estructura que se parece a la cúpula, pero no se llama así, se llama membrana otolítica. Aquí estamos viendo otra vez una imagen de los estereocilios con su quinocilio. Sin embargo, tenemos acá la cúpula que está protegiéndolo de la endolinfa que se encuentra alrededor. Cada célula ciliada tiene más o menos entre 20 a 100 estereocilios, pero solamente tiene un quinocilio. Y ese es el que se debe de excitar o se debe de despolarizar para producir la información. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Sí, Doc, había dicho algo así, bueno, sí entendí lo de la endolinfa, pero mencionó lo de la perilinfa también. Ajá. Sí, la perilinfa solamente es el líquido que se encuentra entre el laberinto membranoso y el óseo y sirve solamente como para bañar y producir iones que se van a intercambiar entre la porción de la endolinfa y la perilinfa, o sea, para producir ese intercambio iónico entre potasio, sodio y calcio y otro tipo de iones. Pero la perilinfa no tiene una función específica en cuanto a la fisiología celular. Ah, ok, o sea, gracias. no es como que sirva mucho para producir una estimulación, una excitación nerviosa. La endolinfa sí, y ahorita la vamos a ver. Gracias. Doc dijo que Ajá. la cúpula era la que protegía las células ciliadas, ya que la endolinfa era como tóxica, ¿no? Uh-huh, exacto. Ok. Pero esa es, digamos que su función secundaria, porque la cúpula sirve para algo que vamos a ver un poquito más adelante. Es la que nos va a ayudar a nosotros a producir esta activación celular de los estereocilios. Ah, Ok. Entonces, a ver, en donde dice cada célula ciliada, tenemos aquí una célula. Ajá. ¿Alguien iba a preguntar algo? Una, doctor, disculpe. Digamos, en los canales solamente hay una cúpula en cada canal o hay más de una. Generalmente sí, ahí puede haber más de una, pero solo se encuentran en la porción de la ampolla. Ah, Es ya. esta. ¿Ya viste? Aquí.
Ajá. solo en la porción de la ampolla. O sea, aquí no hay cúpulas. Ah, ok. Aquí no Gracias. hay nada de esto. Ok, entonces, ahora, se dan cuenta, acá tenemos varias formas de quinocilios y varios estereocilios en distintas posiciones. Esta es la basal, ¿sale? Aquí tenemos una célula ciliada de tipo 2, que tiene una terminación pequeña, y aquí tenemos una célula ciliada de tipo 1, que es la que tiene forma de matraz, o de cáliz, o de balón. Entonces, todos los estereocilios están en posición, digamos que desde el más pequeño hasta el más largo, y el más largo es el quinocilio. Aquí está una membrana no excitada, una célula ciliada no excitada. Ahora, si todas estos estereocilios, mientras se vayan acercando al quinocilio y lo tocan, entonces esta célula se va a excitar y va a producir información aferente, ¿sale? Información aferente o eferente, dependiendo de lo que se esté estimulando. Ahora, si se alejan del quinocilio, entonces la célula se va a repolarizar y esto se va a inhibir. O sea, no va a haber un estímulo como tal. Entonces, ¿sí entendieron esto? Mientras se acercan al quinocilio, entonces existe un potencial de membrana y existe la activación o la excitación celular. Pero si se alejan del quinocilio, entonces el quinocilio se repolariza por completo, mejor dicho, la célula ciliada se repolariza y se inhibe algún tipo de reflejo o se inhibe esa célula, no manda información. ¿Ok? Ahora, para que podamos entender los principios básicos de la mecanotransducción y podamos entender cómo es que se produce un efecto de equilibrio en el oído, debemos entender algunas otras estructuras. Como les dije, la cúpula y la membrana otolítica son las zonas en donde van a ocurrir ese tipo de procesos. Aquí el neurotransmisor excitatorio por excelencia va a ser el glutamato en ese tipo de células. Y lo que les dije hace un momento, la despolarización ocurre cuando estos estereocilios se acercan al quinocilio. La repolarización o la inhibición de reflejo va a ocurrir cuando se alejan de él. Es la misma imagen que vimos hace rato, pero ya aquí con los pues con sus nombres, ¿no? Inhibición cuando se alejan, excitación cuando se acercan y de forma neutral o en descanso cuando no se tocan. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que estas estructuras se van a acercar o se van a alejar? Bueno, pues por las membranas otolíticas o por la cúpula. Ahora, aquí primero les voy a enseñar aquí les voy a explicar cómo se hace el reflejo y después les voy a enseñar con la imagen para que lo puedan entender. Entonces, las células ciliadas, como les había dicho, protegen sus mechones en la cúpula. Cuando existe algún, por ejemplo, proceso de aceleración, en este caso angular, porque estamos hablando primero de los canales semicirculares, si está en un plano específico cada canal, entonces se va a activar. No los canales semicirculares, como les dije, están en distintas posiciones, uno horizontal, uno superior y uno posterior. Si estamos girando la cabeza en el grado o en el ángulo donde se encuentra ese canal específico, entonces es el que se va a activar, no se activan los demás. Pero, como les había dicho hace un rato, como vimos en las preguntas igual, todos los canales tienen una coplanariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si se estimula el de un lado, seguramente va a trabajar en conjunto con el canal que se encuentra en el mismo ángulo, pero del lado contrario. Y siempre va a haber uno que se active y uno que se inhiba. ¿Por qué? Pues porque las direcciones de los estereocilios no van a estar en el mismo lado, ¿vale? Tenemos, acuérdense que dos oídos, tenemos dos tipos de situaciones o de orientaciones de distintos órganos sensoriales. Entonces, mientras uno se vaya acercando, el otro se va alejando del quinocilio. Entonces, el que se está acercando se va a excitar y el otro se va a inhibir. Y esto es para mantener un equilibrio. Entonces, cuando las aceleraciones angulares en el plano de este canal estimulado produce un movimiento de la cúpula, o sea, la endolinfa se va a mover y esa endolinfa va a hacer que la cúpula también se mueva. Sin embargo, cuando movemos la cabeza hacia un lado, la cúpula, por la inercia que presenta, se va a mover hacia el lado contrario. Es decir, si yo giro la cabeza hacia el lado derecho, la cúpula va a hacer que gire los estereocilios hacia el lado izquierdo, por la inercia que se está presentando.
Entonces, si se acerca al quinocilio, se va a excitar esa célula y se va a despolarizar. Y lo contrario que les dije hace un rato, si se repolariza o se aleja de él, entonces se va a inhibir. Solo en el caso del canal semicircular horizontal, si se estimula la endolinfa hacia el vestíbulo, entonces este se va a estimular. Ahorita les voy a explicar un poquito más con las imágenes. En el caso del canal semicircular superior y el posterior, se van a estimular cuando la endolinfa fluya o vaya hacia lejos, hacia un lado contrario al vestíbulo. Por ejemplo, en esta imagen. Acá. Acuérdense que esta zona que les dije se conoce como vestíbulo, ¿sale? Entonces, este es el canal semicircular horizontal. Este de acá. Todos los estereocilios, hagan de cuenta que están aquí orientados en esta situación, así. Pero si se mueven hacia el vestíbulo, o sea, hacia en medio de nuestro oído, entonces es cuando se excitan estas células. Pero si se alejan de él para este canal nada más, entonces se inhibe, se inhibe su información. Para los canales semicirculares superior y posterior es lo contrario. Si se acercan al vestíbulo, se inhiben, y si se alejan del vestíbulo, se excitan. Es lo que dice acá, en este caso. Solo en el caso del canal semicircular horizontal se estimula cuando la endolinfa se va hacia el vestíbulo y se inhibe cuando va de la forma contraria. Y en este caso, pues para los superiores y posteriores es diferente. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ya de una manera clínica y porque es importante cuando hagamos estudios para valorar el vértigo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, doctor, gracias. Ok, ahora, en cuanto a la imagen. Como les había dicho, primero acá tenemos a todo esto que está aquí arriba es la parte de la porción endolinfática. Y todo lo que está abajo es la porción perilinfática. La que se mueve es la endolinfa. Y esa endolinfa va a mover a la membrana otolítica en el caso de en el caso de los órganos otolíticos, áculo y utrículo, o a la cúpula en el caso de los canales semicirculares. Entonces, al moverlos, entonces, si se mueve hacia un lado o hacia otro, en este caso, por ejemplo, que se moviera hacia la izquierda, pues se va a alejar del quinocilio, ¿no? Por lo tanto, esta célula sería inhibitoria. Pero si se acerca al quinocilio, entonces esta mandaría formación excitatoria o se activaría. Aquí estamos viendo el ejemplo de que ya se activó porque se están acercando al quinocilio. Se abren los canales MET, que son de cloro. Entonces esto lo que hace es producir una despolarización para producir un potencial de acción. Por eso aquí dice que inicia la tasa de potenciales de acción. Pero si se dan cuenta, en reposo también hay potencial de acción, nada más que no es tan continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que las células nerviosas del sistema vestibular son las únicas células que tienen un potencial de acción que están en reposo todo el tiempo, mandando información. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo en ese caso siempre va a tener que buscar la información de equilibrio para ver cuál es su ubicación en el espacio, en espacio y tiempo. Si esto no fuera así, entonces todo el tiempo estaríamos mareados. Por lo tanto, nuestras células nerviosas de los órganos o del aparato vestibular tienen que estar enviando información de forma constante. Okay. Entonces ahí entonces todo bien, ¿verdad? Es lo que les dije hace un rato. Todo lo que les expliqué acá es lo que acabamos de ver aquí en este caso. De que se mueve hacia un lado o hacia otro, y el movimiento de la endolinfa es lo que va a marcar este movimiento de la cúpula. Pero siempre en un lado, digamos que contrario. Si la endolinfa se mueve hacia la izquierda, la cúpula se va a mover a la derecha. Y prácticamente quien va a mover a los estereocilios, pues es la cúpula. Okay. Aquí les había comentado hace un rato que lo que son anales coplanares, y a qué se refiere lo del sentido ortogonal, que permite que el laberinto pueda detectar cualquier tipo de rotación de la cabeza, o sea, en 360 grados. Los canales coplanares se encuentran orientados en un mismo plano para poder trabajar en conjunto. Y de esos tenemos, pues, que son coplanares el canal semicircular anterior del oído derecho con el canal semicircular posterior del oído izquierdo. Y así también tenemos, pues, al contrario, ¿no? El canal semicircular anterior del oído izquierdo va a ser coplanar con el canal semicircular posterior del oído derecho.
¿Para qué sirve esto? Pues ¿a qué quiere decir esto? Que cuando se excite o se active el canal semicircular anterior del lado derecho, el que se va a inhibir va a ser este de acá. Porque si los dos se activaran al mismo tiempo, entonces el paciente o la persona, perdón, dicho el individuo, no va a poder reconocer hacia dónde está girando la cabeza, porque los dos están activos. Entonces uno se tiene que activar y el otro se tiene que inhibir, siempre. Aquí está otra imagen de lo que habíamos comentado, de que eso se refiere que son ortogonales, porque la situación o la orientación que tienen estos canales semicirculares van a formar entre líneas perpendiculares, que van a formar ángulos rectos o ángulos de 90 grados. Ahora, hasta aquí todo bien con esto que les había dicho, porque ya estamos como en la última parte de fisiología. Eso es mucho, ¿sale? Es un tema bastante amplio, es complicado, pero solo les estoy explicando lo más básico, lo más necesario para que ustedes puedan comprender la patología de vértigo. Entonces, la parte que nos toca ver al final es la parte del reflejo vestibulocular. Ahora, ¿para qué sirve el reflejo vestibulocular? Pues como dijimos, como comentaron hace un rato en clase, estabiliza la visión y mantiene la imagen en la retina a pesar de tener movimientos cefálicos. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, todos ahorita, ahí en sus casas o donde estén tomando la clase, pongan su mirada fija hacia el frente. Ya puede ser a la computadora, por ejemplo, ¿no? Y muevan la cabeza hacia el lado derecho. Sin dejar de ver el monitor o la pantalla, muevan la cabeza hacia el lado derecho. Si se dan cuenta, vamos a mover la cabeza, pero nuestra imagen todo el tiempo va a estar fijo en la pantalla. O sea, no movemos los ojos junto con la cabeza, a menos que nosotros lo decidamos de esa forma. Entonces, para que se puedan mover pueda existir ese reflejo de forma involuntaria, no tengamos que estarlo decidiendo, tenemos que mantener activo todo el tiempo el reflejo vestibulocular por medio de las fibras aferentes y eferentes, y también de este juego entre excitación e inhibición que les voy a explicar en un momento. Ahora, aquí tenemos a neuronas vestibulares secundarias que van a excitar al núcleo del tercer par craneal, del lado en donde se está excitando, o sea, ipsilateral, y va también a excitar al núcleo del sexto par del lado contralateral. ¿Qué va a pasar con esto? Pues va a activar el recto medial del lado donde se está estimulando y también al recto lateral del lado contrario. Entonces, aquí en este caso lo que pasa es que moviendo los ojos hacia la derecha, mientras la cabeza gira hacia la izquierda para poder mantener pues, la imagen en un solo punto. Ahora, a mí me gusta mucho este diagrama porque prácticamente nos dice cómo va a poder suceder todo el reflejo desde que se activa o se inhibe. Entonces, inhibición es todo lo azul, ¿sale? Y activación es todo lo rojo. Este es el oído derecho y este es el oído izquierdo. Acá dice que el individuo está girando la cabeza a la derecha. Entonces está girándolo hacia acá. Por lo tanto, el que se está estimulando o el que se está activando es el aparato vestibular del oído derecho. Entonces ya se activó, se despolarizó la célula porque tocaron el quinocilio, se liberó el glutamato y mandó potenciales de acción. Al mandar el potencial de acción, entonces, llega el nervio vestibular de ese oído y va a llegar hacia la porción del mesencéfalo. Ahí en la parte del mesencéfalo se encuentran los núcleos vestibulares y tenemos también unas interneuronas. Entonces, si se está activando el oído derecho, lógicamente se tiene que inhibir o bloquear el nervio vestibular del oído izquierdo, que también va a mandar una señal, pero es una señal inhibitoria, ¿sale? Una señal de bloqueo. Entonces, vamos primero con lo rojo, con la activación. El núcleo vestibular, entonces, por medio de sus interneuronas, va a mandar una señal de activación al núcleo del abducens. El núcleo del abducens es el cuarto par craneal, ¿sale? Y también va, por medio de las mismas interneuronas, va a regresar al mismo lado de la porción ipsilateral para que actúe a nivel del núcleo del tercer par, que es el oculomotor. Y entonces, como está activándolo, el tercer par, que es el oculomotor, va a activar el músculo recto medial. Esto está activo todo el tiempo.
Entonces, si está activo, se va a contraer y va a jalar este ojito para acá. Por eso aquí tiene la flecha hacia el lado izquierdo. Entonces, este otro, que es el núcleo del abducens, va a activar el sexto par, y también este es el recto lateral del lado contrario y lo va a jalar igual hacia la izquierda. Entonces, como los otros están bloqueados, ya ven, aquí manda una señal de inhibición. Entonces es el mismo caminito que se sigue, simple y sencillamente pues que manda una señal de inhibición para que estos no se activen. Entonces se está activando el núcleo del tercer par del lado estimulado y el núcleo del sexto par del lado contrario. Entonces la señal inhibitoria va a bloquear los de la misma forma, pero del mismo músculo, pero del otro oído. Es un poquito complicado de poder como también explicar y que lo puedan entender, pero este diagrama creo que es como el que más lo pueda resumir. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo cuál es la vía que siguen y dónde se encuentra la inhibición, que es el color azul, y la activación, que es el color rojito. ¿Sí entendieron esto un poquito o quieren que se los vuelva a explicar o que pongamos algún otro ejemplo? Si es que en este como camino es que participa un núcleo que es el núcleo accumbens. ¿El núcleo qué, perdón? Accumbens. No, es que existen varios reflejos que son como el vestíbulo ocular. Inclusive esto nada más nos está hablando de un solo tipo de movimiento, que es el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces aquí lo que se activa, por ejemplo, solo es un movimiento lineal. Pero si lo hacemos hacia arriba o hacia abajo de la cabeza, se activan otros núcleos. O sea, se activa en este caso los oblicuos, que van a ayudar a que el ojo se mueva hacia arriba o hacia abajo. Y puede activar diferentes de núcleos. Aquí solamente los que actúan son el del núcleo del abducens y el núcleo de los núcleos vestibulares. Existen muchísimos otros núcleos, por eso les digo que no quiero entrar con esos detalles, porque ahí ya sería como un poquito más especializado, por ejemplo, inclusive ni siquiera para el otorrino, sino para otra especialidad que es fotoneurología, que son los que estudian el vértigo de inicio a final. Ok, gracias, doctor. De nada. Entonces, ¿le entendieron a este esquema o se los vuelvo a repetir? Doc, yo la verdad sí me perdí un poco. No te preocupes, es normal. Sí es bastante complicado de poder entenderlo, pero bueno, vamos a otra vez a explicárselo, ¿sale? Acá el paciente está parado, el individuo está parado y le están pidiendo que gire la cabeza hacia la derecha. Entonces la derecha va a ser, pues hasta acá, ¿no? De este lado, donde está el rojito. Por lo tanto, si él gira la cabeza hacia la derecha, los ojos, y quiere mantener la imagen todavía, la que tiene enfrente, la quiere mantener nítida, los ojos se deben de mover hacia la izquierda, así como el ejemplo que les puse hace un rato, de que póngase de pie y giren la cabeza hacia la derecha. Bueno, pues el ojito tiene que quedar hacia la izquierda, porque si no, va a perder esa imagen. Entonces, cuando él gira la cabeza hacia la derecha, ¿qué va a pasar? La endolinfa se va a mover hacia la izquierda y va a empujar a la cúpula. Al momento de empujar la cúpula o la membrana otolítica, los estereocilios pues se van a mover y van a juntarse al quinocilio, dependiendo del lado que esté activado, pues. Entonces, como se está activando el derecho, quiere decir que se despolarizó el quinocilio del lado derecho y del lado contrario se inhibió ese quinocilio y mandó una señal, pero de inhibición. Porque si se activaran los dos, pues el paciente no podría mantenerse en equilibrio. Por eso les puse la imagen de la balanza. Ok, entonces se activó el lado derecho y se activaron los nervios vestibulares de ese lado. Llegaron hacia los núcleos vestibulares y por medio de las interneuronas que se encuentran, mandaron información que se van cruzando en el puente o en el mesencéfalo y llegan hasta el núcleo del abducens. Es el núcleo del cuarto par. Ahora, en el núcleo del abducens, lo que va a pasar es que va a mandar igual por medio de unas interneuronas, van a regresar al lado que se estimuló, o sea, al lado derecho, para activar el núcleo del tercer par. Y al activarlo,
se está activando el núcleo tercer par del lado derecho, pues entonces este núcleo lo que hace es a contraer al músculo recto medial. Esa es la función del oculomotor, contrae el recto medial. Entonces al contraerlo, pues obviamente va a girar y es el medial, pues entonces el ojito va a irse hacia la izquierda. Ahora, esta señal excitatoria ahí en el núcleo del abducens lo que va a hacer es activar el músculo recto lateral, pero del lado contrario para que el ojito se quede en la misma posición, o sea, en el lado izquierdo, como el contrario. Porque si no, entonces el ojito se iría para la derecha también y el paciente pues perdería la imagen que está viendo al frente. Si se dan cuenta, es algo tan sencillo que nosotros hacemos todo el tiempo, pero es complicado de poder entenderlo. O sea, es algo que no hacemos todo el tiempo sin estar pensándolo y se tienen que hacer todo ese tipo de señales. Porque si hubiese alguna falla en cualquiera de estos, entonces el paciente no reconocería su lugar en tiempo y espacio y estaría todo el tiempo con vértigo. ¿Ok? De todas formas, eso que lo puedan entender. No se preocupen, no va a ser una pregunta de examen, pero sí necesito que lo puedan entender para que cuando veamos maniobras de vértigo, entonces entiendan por qué los ojitos se pueden mover y producir un nistagmo. ¿Ok? Doctor, Uh-huh. sí, ya vi por qué me confundí. Es que no era ese, era el abducens, pero, pero también es que no leí mi nota, no entiendo mi letra a veces. Pero Ok. era eso. Ok, no te preocupes. Sí, la verdad es que, bueno, yo te soy sincero, no lo había escuchado, por eso te dije, la verdad, no sé, puede que sí, pero no conozco todos los núcleos, por eso no te dije que sí. Pero en este caso sí es el núcleo de la abducens. Gracias, Ok, doctor. de nada. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de todo lo que ya hemos visto? Los nervios vestibulares van a descargar entre 10 y 100 impulsos por segundo, todo el tiempo. Entonces, estos necesitan de estar todo el tiempo descargando para mantener al cuerpo todo el tiempo en equilibrio. Si no hay una estimulación de algún lado, es decir, si el paciente está derecho todo el tiempo y no mueve la cabeza hacia ningún lado, entonces no habría ninguna estimulación o activación de los canales ni de ningún tipo de nervio vestibular, ¿no? Y entonces se mantiene en equilibrio el paciente o el individuo. Sin embargo, como les había dicho, la tasa de descarga aumenta con las rotaciones o aceleraciones lineales en una dirección y disminuye en la otra, que es lo que les decía que eran los canales coplanares. Si se activa uno, el otro se inhibe. Ahora, si el oído va a interpretar cualquier tipo de diferencia entre un lado y otro de la cabeza. Por ejemplo, si el oído derecho está mandando impulsos de 100 veces por segundo, pero el oído izquierdo está mandando impulsos de 99 veces por segundo, esa pequeña diferencia que hay entre un oído y otro va a hacer que siempre esté ganando el oído derecho. ¿Por qué? Porque tiene más impulsos que el otro. Y entonces el paciente va a estar más habilitado del oído derecho y luego por eso existen las disfunciones vestibulares, que es cuando el paciente camina y siente que se va más de un lado que de otro. O cuando está parado sobre en una estructura fija y siente como que se mueve de lado a lado como si estuviera en un barquito. ¿Por qué? Pues porque está más estimulado un lado que otro. Y esas diferencias de los estímulos que se mandan son las disfunciones vestibulares. ¿Por qué? Pues porque puede que hayan perdido más estereocilios, puede que la degeneración nerviosa haya hecho que ya se necrose cierta parte de los canales semicirculares, que tenga menos impulsos por segundo. Entonces esas diferencias pequeñas van a hacer que el paciente sienta un desequilibrio. No todo es vértigo, también hay sensaciones de inestabilidad, pero tiene mucho que ver con esos impulsos que se envían. Eso es lo último que vamos a ver de la porción vestibular. Sin embargo, sí es complicado. Entonces, para la siguiente clase les voy a pedir que estudien, anoten, van a estudiar dos cosas importantes. Leyes de Ewald o Ewald, E-W-A-L-D, Ewald, así. Leyes de Ewald. Y también van a leer Ley de Alexander. La ley de Alexander y la ley de Ewald. Para que podamos entender lo que es un nistagmo.
Ya la siguiente clase va a ser clínica completamente, ¿sale? Vamos a ver, de una vez igual les comento, vamos a ver 3 tipos de patología o de urgencias en vértigo. Vértigo paroxístico benigno, enfermedad de Meniere y neuronitis vestibular. Esas son las 3 patologías que vamos a ver en este tema de vértigo. Es un tema complicado, es un tema bonito cuando se entiende, pero es un tema tedioso también ya con el paciente. Entonces, ¿dudas, preguntas sobre la clase de hoy? No, gracias. Bueno, nos vemos entonces el martes para la clase clínica de ese tema. Hasta luego, bonito fin de semana. Igualmente, doctor.